Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. El concepto de pseudociencia es uno de los más usados y abusados del diccionario filosófico, por lo menos dentro de la filosofía de las ciencias. Lo oímos prácticamente a diario, usado de modo completamente arbitrario y en sentidos que se excluyen mutuamente. Em, Confeccioné por eso una lista de características propias de las pseudociencias basándome en la definición que le da este concepto Karl Popper, que es el filósofo que lo inventó, y, y en mi experiencia oyendo bulos que se hacen pasar por ciencia. Eh, Confeccioné esta lista. Son 12 y no quiere decir que una pseudociencia tenga que tener las 12, no es que tiene 11, bueno, pero no es una pseudociencia porque no tiene esta característica. Y tampoco quiere decir que cualquier doctrina, cualquier disciplina que tenga una de estas características sea una pseudociencia. Por ejemplo, la primera, que es tener reconocimiento académico institucional, suele ser propio de las verdaderas ciencias, por ejemplo. O sea, no es que tener una de estas rasgos, una de estas características, indique esto es una pseudociencia, ninguno de los dos extremos. Es algo así como una lista, para una checklist para revisar y ir poniéndole una banderita roja cuando detectamos que una doctrina que nos quieren vender como ciencia tiene una de estas características, ponerle una banderita roja. Si tiene el álbum completo, le faltan un par de figuritas, bueno, eso es una pseudociencia. Ese es el criterio. Comencemos. 1. Tiene un amplio reconocimiento académico, institucional y de la comunidad científica. Esto no lo escribí mal, no es un error de tipeo. Tener reconocimiento institucional y académico es lo que define a la pseudociencia como tal, no tenerlo. Vamos a escuchar esto en canales de divulgación científica. Eso es una pseudociencia que no tiene ningún reconocimiento académico en la comunidad científica. Bueno, precisamente lo que caracteriza a la pseudociencia es tener reconocimiento en la comunidad científica, tener reconocimiento académico, tener reconocimiento oficial. Esto es, no solo es que no excluye que una doctrina sea una pseudociencia, es la característica que la define como una pseudociencia. Si alguien cree algo que no tiene ningún fundamento científico, como que cruzarse un gato negro le va a traer mala suerte ese día, y esto no tiene ningún reconocimiento académico, ningún reconocimiento institucional, no tiene ningún aval dentro de lo que se llama la comunidad científica, es una superstición y nada más. La pseudociencia tiene reconocimiento, está avalada por instituciones públicas, por instituciones privadas, se publica en revistas prestigiosas, se enseña en las universidades y no tiene mayor fundamento que la correlación entre los gatos negros y la mala suerte. Eso es una pseudociencia. Esta primera característica es más bien negativa. Es no descarten que algo sea una pseudociencia porque tenga reconocimiento académico. Esta es más bien negativa. Pasemos a las características positivas ahora. 2. ¿Existe una pseudociencia que se llame igual? Esto es un poco paradójica, pero si lo pensamos un poco tiene lógica. El falsificador de moneda intenta que su producto se parezca a la moneda del banco, se parezca a la moneda que imprime la Casa de la Moneda. La pseudociencia es una falsificación, intenta parecerse al producto auténtico. O sea, que exista la moneda falsa es el indicador más claro de que existe la verdadera. Que haya, por ejemplo, una pseudoarqueología que nos habla de extraterrestres, de la Atlántida, de constructores místicos de pirámides, es el indicio más claro de pirámides hechas por reptilianos, es el indicio más claro, decía, de que existe una verdadera arqueología, si no, no existiría una pseudoarqueología.
para que exista una pseudoarqueología, tiene que haber una verdadera. Esto, cuando no hay una verdadera ciencia que se llame igual, quiere decir que lo único que existe es la pseudociencia. No existen, por ejemplo, estudios pseudocientíficos de ideología del género. No hay pseudociencia de teoría del género porque es lo único que hay, la pseudociencia. Esto, decía, tiene excepciones. Por ejemplo, no tengo noticias de ninguna pseudobiología molecular porque el común de los mortales no entiende qué carajo es la biología molecular que estudia. O sea, no es infaltable esto. Pero es un indicador claro de que, paradójicamente, es un indicador claro que existe una pseudociencia con el mismo nombre. Es el indicador más claro de que existe de que algo es verdadero, de que algo no es falso. Tercero, es sospechosamente longeva. No cambia nunca. Es la misma idea una y otra vez que se presenta una y otra vez. El maltusianismo es como los escuchan a un maltusianista en el 2020 y le va a leer el ensayo sobre el principio de la población de Malthus del siglo XVIII. 250 años han pasado, siguen repitiendo lo mismo. Piensen lo que era un libro de física de mediados del siglo XVIII, un libro de química con su flogisto y sus vaos mefistofélicos. Compárenlo con un escrito, con un paper de química del 2020. Oigan a un economista marxista y le va a recitar algún pasaje sagrado de Das Kapital como si no hubieran pasado 150 años. Eso es característico de la pseudociencia. Nuevamente, hay Matusalenes en la verdadera ciencia. Tenemos la lógica de Aristóteles, la geometría de Euclides, que son asombrosamente longevos y que nos cuesta imaginar que vayan a ser refutados, que vayan a quedar obsoletos. Lo único que podemos imaginar es que se van a ampliar o corregir en detalles. Pero nos cuesta imaginar que vayan a ser, esto no era verdad. El teorema de Pitágoras resultó que no era cierto. Cuesta imaginarlo. O sea, hay excepciones. Pero cuando una doctrina es sospechosamente longeva y no cambia, no se desarrolla, no evoluciona, no se amplía, muy probablemente sea una pseudociencia. Incluso alguna podría ser en potencia una verdadera investigación. Tomemos, por ejemplo, el experimento sobre el racismo hecho por Mamie y Kenneth Clark en la década de los 1930, que es un experimento donde querían mostrar lo racista que era la sociedad norteamericana y le hicieron una serie de preguntas a unos niños. El experimento consistía en esto. Le mostraban dos muñecos, uno blanco y uno negro, el cual era simplemente el mismo muñeco que el blanco, que lo habían pintado con pomada para zapatos, y le preguntaban a los niños cuál es el feo. Los niños señalaban el muñeco negro. ¿Cuál es el tonto? ¿Cuál es el malo? Etcétera. Los niños seguían señalando el muñeco negro. Si te dijeran que uno de los dos se robó una tableta de chocolate, ¿quién pensaría que fue? El negro. Eso probaba eso probaba que había un profundo racismo en la sociedad norteamericana. Cuando se publicaron los resultados de este experimento hecho por estos dos psicólogos, tuvieron fuertes críticas y las dos principales fueron estas. Una, señalaban que los niños habían señalado con razón al muñeco feo, diciendo que efectivamente era feo. Ese muñeco pintado con pomada para zapato, efectivamente era feo, los niños tenían razón. Y que una vez que aceptaron que esto, ya estaban predispuestos para atribuirle todas las malas características, el malo, el tonto, etcétera, el ladrón, al muñeco feo. Todas las características negativas al muñeco feo.
Y la segunda crítica fue: ¿por qué tenía que ser una tableta de chocolate el objeto robado? Esto predispone por pensamiento mágico, por asociación de ideas, a señalar al muñeco negro como el principal sospechoso. Este experimento fue repetido cientos de veces. Y alguien me dirá, bueno, pero la idea en sí está buena. Podríamos repetir el experimento. Alguien dice, bueno, está bien, tiene razón con estas dos críticas, pero vamos a hacerlo de nuevo, pero vamos a hacerlo bien. Ahora tenemos en el mercado, no tenemos ni siquiera que fabricarlo, podemos comprar en cualquier juguetería una Barbie negra anatómicamente adecuada, que no son un blanco pintado con betún, sino que tiene los rasgos de una negra, con unos vestidos tradicionales africanos preciosos, y ver si los niños le preguntamos cuál es el malo, ver si siguen señalando, cuál es el feo, perdón, siguen señalando al muñeco negro, aunque no sea feo. Primera corrección de la primera objeción. Podemos cambiar el objeto robado, que no sea una tableta de chocolate, sino un reloj. O todavía podemos hacer una variante, una prueba de control, donde el objeto robado induzca a señalar al muñeco blanco. Por ejemplo, si te dijeran que uno de los dos se robó una botella de leche, ¿quién pensarías que fue? A ver si, por asociación de ideas, por el pensamiento mágico, como decía esta objeción, los niños tienden a señalar al muñeco blanco. Suenan experimentos interesantes, ¿no? Bueno, si tienen ganas de hacerlo, todavía están a tiempo 90 años después. No los ha hecho nadie. El experimento se repitió otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, siempre con los mismos errores de método que el experimento original, y nunca se lo corrige. Bueno, esto es propio de la pseudociencia. 4. Las teorías Anna-Delvey. La teoría Anna-Delvey toma sus propias profecías como una evidencia empírica a su favor. O sea, después de que existió Karl Popper, que dijo que lo principal de una teoría filosófica es hacer predicciones y que estas predicciones se cumplan, ya nadie puede decir, bueno, esto es ciencia porque usamos rayos X y matemáticas, por lo tanto nuestra teoría es muy científica, muy correcta. ¿Hace predicciones? No. Entonces no es ciencia. Ya no podés venir con luces con luces eléctricas, rayos X, ya no colás tan fácil. Entonces, para colar pseudociencias, han inventado otro procedimiento. ¿Hace predicciones? Sí. Sí. Todavía no se han cumplido, porque la teoría predice que a esto va a pasar en el 2050. Bueno, estamos en el 2020, pero sí, nuestra teoría hace predicciones, la teoría hace predicciones, es falsable y va a ser falsada porque la profecía se va a cumplir en el 2050, va a ocurrir. Y por lo tanto, empiezan a ser reconocidas estas teorías como ciencias a crédito. Del mismo modo que Anna Delvey vivía como una billonaria, como una multimillonaria a crédito. La diferencia es que en algún momento los bancos chequearon las cuentas de Anna Delvey y se encontraron con que estaban en rojo. Pero como una estrella gigante roja estaban. En cambio, a estas teorías Anna Delvey parecen haberles dado crédito ilimitado. Nadie chequea las cuentas en el banco a ver si están en rojo. Desde que yo tengo memoria y tengo pelo blanco, vengo escuchando la maravillosa revolución que va a producir la medicina genética en los próximos 10 años. Para el año 2000 va a haber curado la medicina genética, para cuando llegue el año 2000 va a haber curado todas las enfermedades, incluso probablemente nos vuelva inmortales. Y bueno, hay que financiar esto, hay que
hay que seguir alentándolo porque es algo que va a tener resultados impresionantes. Llegó el 2000. Bueno, para el 2020 la medicina genética va a haber curado todas las enfermedades, quizá nos haya vuelto inmortales y vamos a ser todos felices para siempre. Y ahora supongo que le deben haber cambiado, llegó el 2020, supongo que le deben haber cambiado la fecha. Bueno, a ver, un momento. Si alguien no paga la renta de una pensión, sí, tengo con unos problemas, tuve un gasto inesperado, te pago la semana que viene, te pago la semana que viene, te pago la semana que viene. Llega un momento en que uno llega a la pensión y se encuentra las valijas. Se encuentra las valijas en la calle y el casero le cambió la cerradura. Ok, ¿hasta cuándo va a seguir viviendo de garrón como si fuese una ciencia la medicina genética y nadie no le van a poner las valijas en la calle? ¿Hasta cuándo? Porque viene prometiendo resultados maravillosos y hasta ahora, después de medio siglo desde que se empezó a hablar del tema, no ha servido para fabricar mejores aspirinas. Eso es otra característica. Las teorías Anna-Delvey son un caso particular de pseudociencia que son particularmente interesantes porque logran un éxito formidable. Porque aparentan estar falsadas, aparentan ser falsables. Sí, esto hace predicciones. Si la predicción no se cumple, esto demuestra que es falso. Y cuando la fecha llega, se cambia la predicción y se cambia la predicción. ¿Alguna vez oyeron a un maltusianista decir, bueno, mira, si llega el 2050 y otra vez no pasa nada, no se produce el apocalipsis por la sobrepoblación? Bueno, ok, esto era un error, esto era un bulo. ¿Alguna vez lo oyeron? Yo tampoco. Lo que va a llegar el 2050, como llegó el 1850, como llegó el 1900, como llegó el 1950, como llegó el 2000, y va a llegar el 2050, tampoco va a ocurrir el apocalipsis poblacional profetizado por Malthus, y le van a cambiar la fecha. Bueno, pero para cuando llegue el 2100, sí, el mundo va a colapsar por culpa de la sobrepoblación. Es crédito ilimitado. Pueden seguir viviendo de garrón. 5. Usa la apuesta de Pascal. La apuesta de Pascal es un razonamiento falaz en donde la importancia de un tema es invocado como si fuese un argumento a favor de que es verdad. O de que no importa si es verdad. Esto es la esencia de la apuesta de Pascal. Yo lo considero simplemente una falacia. Hay gente que ha dicho que ha escrito muchas cosas sobre este argumento. Para mí es simplemente una falacia lógica. Es confundir la importancia de un tema como si fuese un argumento a su favor. Como si fuese un argumento a favor de que es verdad, una hipótesis. Inventé una pastilla que cura el cáncer. ¿Funciona? No, pero curar el cáncer es importantísimo, por lo tanto conviene dar por buena mi pastilla. Eso es la apuesta de Pascal. 6. Imita, a ver cómo explico esto. Imita las formas de un experimento científico en vez de aplicar sus resultados. Por ejemplo, las cápsulas de Skinner, el psicólogo del que toma el nombre el profesor Skinner de Los Simpson, proponía poner a los niños en cápsulas aisladas aprendiendo en una pantalla, señalando la respuesta correcta o la equivocada. Cuando el niño señalaba la respuesta correcta, recibía una golosina de premio. Cuando señalaba la incorrecta, recibía una descarga eléctrica como castigo. Esta locura fue propuesta seriamente por un científico de renombre. Al margen, no por esta tontería, dijo cosas interesantes Skinner. Esta técnica educativa, si le prestamos atención, es una parodia, una imitación de los experimentos hechos por Pavlov y otros conductistas, entre ellos Skinner, con animales. Y no
una aplicación de sus resultados. Bueno, Pavlov ha descubierto esto. ¿Cómo mejoramos el sistema educativo aplicando los resultados que ha descubierto Pavlov? Esto es verdadera ciencia. En cambio, la cápsula de Skinner era una parodia de los experimentos de Pavlov o de sus propios experimentos con palomas. Esto es propio de la pseudociencia. Vi en un documental una curandera en el medio de la nada que le trajeron a un tipo, a un leñador que se cortó una mano con un serrucho y puso a hervir la aguja, el hilo con los que le iba a coser la herida, los puso a hervir en una tetera sobre una fogata con leña. Eso es verdadera ciencia. Estaba aplicando esa mujer, muy probablemente sin tener la menor idea de lo que hacía, estaba aplicando al hervir la aguja y el hilo con el que iba a suturar la herida, estaba aplicando los resultados de los experimentos hechos por Louis Pasteur en el siglo XIX. No estaba haciendo una parodia de los experimentos de Pasteur. Esto es lo que caracteriza la pseudociencia. Ser una imitación, una parodia de los métodos y no una aplicación práctica de los resultados de la verdadera investigación científica. 7. Los errores son considerados argumentos a su favor. Mire, que le hayamos apuntado al cura y pegado al campanario es la evidencia más contundente de que nuestra teoría es cierta. Las predicciones que fallaron miserablemente son reinterpretadas para que la realidad se acomode a la teoría. O sea, la teoría es modificada a posteriori de su fracaso para que haga predicciones de lo que ocurrió realmente y no de lo que había predicho. Popper ponía el ejemplo de Marx diciendo que la revolución iba a ocurrir antes que en ninguna otra parte en Alemania. Porque era el país industrial más avanzado. Cuando la revolución estalla en el país agrícola más atrasado de Europa, no es que eso se demostrara que la teoría era falsa, había que se reinterpretó la teoría para que explique lo que ocurrió realmente en la realidad. Esto es la predicción errada, la predicción fallida, como un argumento a favor de la teoría. O sea, no solo barrerla bajo la alfombra, sí, predijimos eso, estaba distraído ese día. O sea, no solo barrerlo bajo la alfombra, sino considerarlo a favor, un argumento. Esto es una prueba que hayamos hecho una predicción y la predicción falló asquerosamente, es una evidencia que la teoría es correcta. Esto es típico de la pseudociencia. 9. Utiliza argumentos... me salté la 8. 8. Hace profecías y no predicciones. Una profecía es algo completamente distinto de una predicción, aunque se las puede confundir. De hecho, es lo opuesto de una predicción. La predicción se basa en el estudio de los hechos presentes y de los hechos pasados documentados, que es lo único que conocemos de la realidad, y en base a ese estudio de esos hechos, predice lo que va a ocurrir en el futuro. Y estas predicciones, si se cumplen, son un fuerte argumento a favor de que la teoría es correcta. Y la profecía, en cambio, la predicción explica el futuro a partir del presente y del pasado. La profecía, en cambio, explica el presente en base al futuro. Lo central, el punto de partida, es la profecía, que se sacaron del sombrero porque nadie tiene experiencias del futuro. Sin embargo, alguien vio va a ocurrir tal cosa y hace una profecía. En base a eso, los hechos presentes, después de que ocurren, desde luego, son interpretados como indicios de que la teoría es correcta. Por ejemplo, los alarmistas climáticos no predijeron que en el 2020 se iba a desbordar el río Yangtze. Pero cuando el río Yangtze se desbordó,
Eso es un indicio, hermanos, de que se viene el apocalipsis climático. Eso es propio de la pseudociencia. Ahora sí, 9. Utiliza el argumento ad baculum, que es, como dice el nombre, es tener razón a los bastonazos. La imposición por la fuerza es tomada como un argumento de que la teoría es correcta. Bueno, esto debe ser cierto porque si no, no voy a este curso, me despiden de mi trabajo, me meten preso, quizá me maten. Debe ser verdad. Generalmente el éxito de la falacia ad baculum se debe a que no está formulada en estos términos que solo tiene en los libros de lógica. Lo que ocurre realmente es que cuando una doctrina es impuesta de modo autoritario, de modo violento, las personas que están obligadas a aceptarlas tienden a autoengañarse y creer que en realidad creen en eso por algún motivo racional. Tienden a creer que tiene algún fundamento racional. Sí, bueno, es verdad que esta teoría se ha impuesto obligatoriamente y que si la contradijera me podría costar la vida, pero no es por eso que la creo verdadera. La creo verdadera porque me parece que está muy bien argumentada, que tiene sólidos fundamentos. Así es el asunto. La falacia ad baculum funciona así. Cuando una idea es impuesta de modo autoritario, de modo totalitario, las personas tienden a autoengañarse y a creer que ellos lo piensan y no que lo dicen únicamente porque si no les va a costar caro. Por ejemplo, un homeless con una botella de vino envuelta en papel de diario me dice que lo secuestraron extraterrestres y que le dijeron que Jesús de Nazaret era un falso profeta enviado por reptiles que viven en el centro de la tierra. Bueno, está bien, sí, vaya por la sombra, buen hombre. Lo dejo con su locura, este pobre tipo, y me voy por mi camino. Y después me empiezo a encontrar con que estrellas del cine y de la música pop creen en que Jesús era un reptiliano y que esto ha sido revelado por alienígenas que secuestran gente para contarle eso. Ok, hay mucho loco suelto. Después, alguien está tratando de seducir a una chica en un sitio de citas y le dice: vos no serás uno de esos negacionistas que niegan que Jesús era un reptiliano, ¿no? No, por supuesto que no, dice este tipo que quiere follar y que le importa, sí. Lo que empezó como un ligue en un sitio de citas termina en una relación seria, se casan, tienen hijos. Nunca le dijo que, mírame, lo de los reptilianos me parece una pelotudez. Nunca se lo dijo. Y después esa doctrina se impone como obligación en el Estado. Todos los empleados públicos tienen la obligación de ir a hacer cursos sobre reptilianos, enviando a Jesús para engañarlo como falso profeta. Los estudios sobre abducciones alienígenas se introducen en el programa universitario y pronto son el programa universitario. Todas las ciencias se consideran apéndices de los estudios sobre abducciones alienígenas. Y de repente la persona se encuentra con que lo que le pareció una locura cuando oyó al homeless con la botella de vino envuelta en papel de diario, se encuentra con que si lo niega puede perder su empleo, puede perder su matrimonio, perder contacto con sus hijos, puede costarle la vida, puede costarle la libertad, puede perder su carrera y entonces entra en pánico. No quiero dar el menor indicio de que no creo en esto, y entonces empieza a autoengañar para fingir que lo cree. Y sobre todo, y ahí empiezan varias estrategias mentales para el autoengaño, que no son el tema de este video, pero usar palabras complicadas, reemplazar
reemplazar la verdadera doctrina por una versión más ligeramente menos delirante, a la que puede decir que sí, en esto creo, o esto me parece creíble, aunque en realidad la verdadera doctrina es otra. Por ejemplo, tomemos estas dos proposiciones. Los seres humanos nos reproducimos por esporas, o el género es un constructo social que no tiene un fundamento ontológico en una realidad biológica objetiva. Que básicamente significa lo mismo que los seres humanos nos reproducimos por esporas. Pero una persona puede decir esto último sin pensar en lo extraordinariamente estúpido que es lo que está diciendo cada vez que lo dice. Esto es la falacia ad baculum. Esto, me detuve un poco, no me quise quedarme solo en la definición que dan los libros de lógica. Esto es el argumento ad baculum. 10. Dice ser una revolución científica y que la vieja teoría ya no merece ser estudiada, no merece ser conocida y de hecho no debe ser conocida, debe ser eliminada. No es así como funcionan las revoluciones científicas. Cuando aparece la relatividad de Einstein, no salen los einsteinianos a hacer quemas de libros de Newton. No salen a, esa ridícula teoría obsoleta que hemos sido superada por nuestra revolución científica, que arda en la hoguera esas blasfemias. No funcionan así. De hecho, entender cabalmente la física de Newton es un requisito indispensable para entender la de Einstein. Eso es una revolución científica. Una quema de libros no es una revolución científica. Esto es típico de la pseudociencia, disfrazar las quemas de libros o justificar las quemas de libros como se ha producido una revolución científica. Por lo tanto, los despreciables textos obsoletos ya no deben ser estudiados. Solo merece ser conocida en nuestra teoría revolucionaria. Esto es propio de la pseudociencia. 11. Clasifica las ideas en ortodoxas y heréticas y no entre verdaderas o falsas. Esto lleva a que haya contradicciones, a que se produzcan contradicciones internas porque una proposición y su contraria pueden ser ambas ortodoxas o ambas heréticas y por lo tanto ambas son aceptadas o ambas son rechazadas. Por ejemplo, en la cambio climatología, en los alarmistas climáticos, nos encontramos con que el calentamiento global va a llevar a derretir los polos y cuando se derritan todo el hielo de la Antártida, el mar va a crecer y va a tapar las ciudades y morirán millones de personas. Al mismo tiempo, el calentamiento global va a detener las corrientes de aire en el globo y todo el calor se va a concentrar en el ecuador, por lo tanto los mares se van a calentar, evaporar en el ecuador y los polos se van a sobrecongelar y van a ser mucho más fríos de lo que son ahora. O sea, el hielo de la Antártida se va a calentar y se va a enfriar. Las dos cosas al mismo tiempo y en el mismo sentido de calentarse y enfriarse. Como las dos son ortodoxas, porque lo único que es herético es decir no va a pasar nada, las dos son aceptadas como válidas. Esto es central de la pseudociencia. Clasifica las ideas no en verdaderas o falsas, sino en ortodoxas y heréticas. Esto es central. Quizás sea la característica definitoria, probablemente. Y 12. Apela a la autoridad de quienes no se rigen por el principio de autoridad. Esta forma paradójica del principio de autoridad es típico, es característico. Esto lo dijo Galileo, no es que lo dijo Aristóteles por lo tanto es verdad, sino lo dijo Galileo, quien creía en los resultados de los experimentos, en lo que veía con sus ojos, en lo que podía intuir con su razón y no se basaba en principios de autoridad como los aristotélicos, por lo tanto es verdad. Pregunta, ¿y por qué en vez de invocar la autoridad de Galileo no usamos su método? ¿Por qué no hacemos lo que hacía Galileo?
Esta forma y de hecho esto cuando se lo decís a un cientificista te salta la yugular. No, esto solo el método científico, el escepticismo científico, el método científico está muy bien solo para que lo usen los investigadores autorizados, calificados, que publican en revistas relevantes. Los viles mortales como usted no están autorizados a usarlos. Esto es central también, esto es típico. O sea, es la falacia de autoridad basada en que la autoridad de los que no creen en la falacia de autoridad. Interesante, y que si te agarra distraído no te das cuenta que es la falacia de autoridad, porque explícitamente están negando los argumentos de autoridad. Otra cosa que no la incluí en esta lista, pero que hay que tener en cuenta también, es las falsas definiciones del argumento de autoridad. Busquen cualquier definición del argumento de autoridad y le dicen tomar como autoridad a alguien que no lo es, o considerar una autoridad en un campo a alguien que es una autoridad en otro campo. No, la falacia de autoridad consiste en creer que hay autoridades, punto. Esta falsa definición del argumento de autoridad, de la falacia de autoridad, también es típica y acompaña esta extraña forma del argumento de autoridad, de la autoridad de los que no creen en el argumento de autoridad. Estas son 12 características típicas de las pseudociencias y son las que me fui acordando sin ningún orden. Y son algo que conviene tener en cuenta como una checklist. Cuando nos encontramos con esto es algo que se ha publicado en la revista súper prestigiosa, sí, vamos a chequearlo. A ver cuántas banderitas rojas le ponemos. Esto es todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima.